Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Temas del Día. Ya veían ustedes en pantalla nuestros temas para hoy. Hablamos de Argentina, hablamos también de Portugal. Los detalles aquí en Temas del Día, pero antes iniciamos con nuestra pregunta del día. Le preguntamos hoy, en Argentina, los mercados financieros entraron en crisis tras la victoria del Frente de Todos en las PASO 2019. El dólar se disparó y las acciones cayeron por la derrota del macrismo. La pregunta entonces es, ¿por qué esta reacción de los mercados? ¿Por qué prefieren a Macri? Participe en nuestra pregunta del día. Precisamente sobre este tema es nuestro primer tema del día. Los mercados financieros reaccionaron hoy, este lunes, a los resultados de las primarias de este domingo en Argentina. La derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias generó una caída en picada en la economía del país que se reflejó en una depreciación del peso, frente al dólar. Y aquí le ampliamos en nuestro primer tema del día. El valor del peso argentino cayó casi un 30%, mientras el dólar, por primera vez en este segundo semestre del año, se ubicó en más de 60 pesos. Y la previsión es de no mejoría. Según analistas, la inflación se mantendrá elevada y podría llegar a un índice de 50%, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional solo permitiría la venta de dólares durante las elecciones. El presidente Macri firmó un préstamo con el FMI, ustedes recordarán, que endeudó al país por más de 50.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿cómo reaccionó el gobierno de Cambiemos al desplome económico? El jefe de Estado argentino dijo que analizó la situación económica del país junto a sus colaboradores, y en la jornada de este lunes las autoridades efectuaron la emisión de deuda por un monto de 750 millones de dólares con la intención de licitar las letras del Tesoro Nacional con fecha de vencimiento del 29 de noviembre de este año y del 13 de marzo del próximo año 2020. En este proceso podrán participar tanto personas naturales como jurídicas. Para tener más detalles en directo desde Argentina, luego de estas elecciones primarias de este domingo, vamos ahora con nuestra corresponsal Sabrina Roth, en directo desde Buenos Aires. Sabrina, te saludo. ¿Cuál es el ambiente en Argentina después de estas elecciones primarias de ayer domingo? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Telesur. Por un lado, de alegría por un posible cambio de rumbo a partir del 10 de diciembre, si es que se confirma este resultado electoral en las elecciones del 27 de octubre, pero muchísima preocupación a partir de esta reacción de los mercados, con un alza, como bien decías, de cercana al 30% a la devaluación del dólar en el día de hoy. Mucha preocupación en una economía que está dolarizada, porque esto impacta directamente en las tarifas. Esto significa pérdida de calidad de vida para los trabajadores y para los sectores más vulnerables. Muchísima preocupación también por la respuesta del gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri acaba de dar una conferencia de prensa en la que culpó a la oposición de esta devaluación. Dijo que es responsabilidad del kirchnerismo y que es necesario que el kirchnerismo haga una autocrítica porque con el programa que tiene no atrae a las inversiones. Hay que recordar que Mauricio Macri, desde que asumió el poder hasta el viernes, que el dólar estaba rondando los 46 pesos, devaluó la moneda un 370%. Culpar al kirchnerismo por esta devaluación del día de hoy, cuando es producto de la política económica que aplicó Mauricio Macri desde que llegó al poder, esto significa desregulación del mercado cambiario, apertura irrestricta del ingreso y egreso de capitales especulativos, un endeudamiento de más de 190.000 millones de dólares que dejó a la economía argentina en una situación de alta vulnerabilidad. Ninguna autocrítica en el mensaje del presidente. Dijo que hoy estamos mejor parados que en 2015. Mintió durante la conferencia de prensa cuando dijo que asumieron con un país en default y aislado del mundo. La realidad es que esto no se explica. ¿Cómo un país que estaba en default y aislado del mundo pudo endeudarse en 190.000 millones de dólares? Mucha preocupación ante este mensaje de Mauricio Macri, un Mauricio Macri devastado, alejado de la realidad y que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Bueno, Sabrina, lo cierto es que, como bien dices, de aquí a diciembre, o al menos de aquí a octubre,
Muchísimo puede ocurrir en Argentina. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que ocurre tanto en el panorama político como económico en esa nación del Cono Sur. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, Sabrina. Vamos a seguir hablando de este tema porque en las elecciones de este domingo, la fórmula presidencial de Alberto y Cristina Fernández consiguió el 47% del apoyo electoral, mientras la fuerza Juntos por el Cambio del presidente Mauricio Macri logró el 32% de los votos, una derrota por un margen de 15 puntos, que fue reconocida por el jefe de Estado, mientras la dupla ganadora se comprometió a trabajar por el bienestar de todo el pueblo argentino. Absolutamente conscientes del difícil momento que está atravesando el país y sobre todo la difícil situación de millones de argentinos y de argentinas, algunos que han perdido el trabajo, otros que no tienen dónde vivir. Y esto, lejos de ponernos felices únicamente por el triunfo, nos da la responsabilidad de que también sabemos que tenemos que llegar a todos y a todas. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Y bien, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los analistas? El revés del presidente Macri en las urnas electorales obedece a un voto castigo en respuesta precisamente a las políticas neoliberales que ha aplicado durante su gestión en los últimos años. Como parte de las acciones emprendidas por Macri para conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, destacan, por ejemplo, el despido de más de 4.500 trabajadores del sector público. A esto se le suma la eliminación de al menos 10 ministerios, entre ellos se encontraban las carteras de Trabajo y Salud. También ha promovido el incremento sistemático de las tarifas de los servicios públicos, algo que nos planteaba hace tan solo minutos nuestra corresponsal Sabrina Roth, y además adelantó una política de privatización de empresas públicas vinculadas al sector energético. Ese era Argentina, el panorama post-electoral. Luego de este domingo en las primarias del Paso, ahora vamos a revisar nuestra pregunta del día. En nuestra pregunta del día le preguntamos hoy: en Argentina, los mercados financieros entraron en crisis tras la victoria del Frente de Todos en las PASO 2019. El dólar se disparó y las acciones cayeron por la derrota del macrismo. La pregunta: ¿por qué esta reacción de los mercados? ¿Por qué prefieren a Macri? Cuéntenos ustedes su opinión, participen. Luego de revisar nuestra pregunta del día, llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos vamos a la Gran Canaria. Allí tiene lugar un incendio de grandes proporciones. Más de 500 efectivos entre bomberos intentan desde el pasado fin de semana aplacar el fuego sin mucho éxito. Con las increíbles imágenes de este apoteósico incendio, nos vamos a una pausa y regresamos. De vuelta a las informaciones, en Venezuela continúa la recolección de firmas para la campaña internacional No Más Trump. Mientras este lunes la Asamblea Nacional Constituyente sesiona para discutir nuevos mecanismos de paz para el país y contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela. Así iniciamos nuestro segundo tema del día. En la sesión de hoy se espera que la Asamblea incluya la discusión de la defensa de la soberanía del país y una nueva propuesta de condena a sectores de la oposición vinculados al embargo de activos de la estatal petrolera PDVSA. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro instó a los venezolanos a defender su dignidad e independencia. Vamos a hacer contacto ahora con nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal. Como le decíamos hace segundos, continúa las firmas por esta campaña mundial No Más Trump que se genera aquí en Venezuela. Leonel, tú has estado cubriendo durante este fin de semana y este lunes también la recopilación de estas firmas. Cuéntanos cómo avanza.
Hola Luis de Jesús, te saludo y también a toda la audiencia de Telesur. Mientras pasamos a ver las imágenes de cómo se desarrolla hasta ahora el proceso de firmas, te cuento lo que ha ocurrido acá. Durante toda la mañana, ya casi por 7 horas, en la Plaza Bolívar de Caracas, cientos de personas han llegado, se han aglomerado aquí para concurrir a estampar su firma en estos cuadernos que vemos allí, donde se presenta una carta que será enviada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en que se hace un breve recuento de las medidas coercitivas unilaterales que ha implementado Estados Unidos contra Venezuela. Ahí se señala la ilegalidad que hay detrás de esto, el espíritu de paz que tiene el pueblo venezolano. Como podemos ver en las imágenes, han desfilado por aquí muchas personas en total tranquilidad, pacíficamente, entregando sus opiniones respecto a lo que para ellos es importante, que es mantener la independencia, la soberanía, la autodeterminación de su país frente a los ataques y al bloqueo que hemos conocido en las últimas semanas de estas medidas coercitivas unilaterales que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Esto se está replicando también en otras ciudades de Venezuela con el objetivo de lograr reunir 13 millones de firmas desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre. La actividad comenzó el día sábado con una manifestación por la ciudad de Caracas y en otras ciudades de Venezuela también, protagonizada por el presidente Nicolás Maduro, quien estampó también su firma, y de ahí en adelante ha comenzado todo este proceso de una campaña cívica, popular, masiva, pacífica, para hacer llegar la impresión del pueblo venezolano y su rechazo a las medidas unilaterales, y también a aquellas personas que están celebrando este tipo de medidas, que las personas acá tienen mucho angustia y preocupación de las consecuencias que pueda traer en la población venezolana en cuanto al agravamiento de las condiciones de vida y de la situación económica del país. Es por eso que estaremos pendientes de cómo avanza este proceso y seguir rescatando opiniones de este pueblo venezolano, Luis. Gracias, Leonel. Así es, seguimos muy atentos tanto a la recolección de estas firmas y también a la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente este lunes. Ahora bien, seguimos hablando de esto porque el pueblo venezolano ha manifestado su rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Vamos a escuchar. Tenemos el derecho de venir en contra del imperialismo, porque eso es lo que nos está ahorita, nos está haciendo un asedio ahí al país. Entonces nosotros estamos tratando de impedir eso, pues, con esta firma que todos los venezolanos tienen. Nada más no una persona, los chavistas, no, eso es para todos los venezolanos que quieran a su patria y que deseen mantener su patria en paz. El mensaje que le mando a Trump es que saque su mano de aquí, que nosotros somos libres y soberanos. A nosotros los libertó ese que está ahí, Simón Bolívar, nos dio libertad plena, y nosotros, los problemas de nosotros los arreglamos los venezolanos. No necesitamos injerencia de otros países. En Twitter también el presidente Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a continuar luchando contra el imperialismo. Nuestra patria tiene derecho al futuro, a su autodeterminación y a decidir su propio destino en lo económico, político, social y cultural. Los problemas de Venezuela los resolveremos entre los venezolanos en paz. No more Trump. Utiliza la etiqueta No más Trump, el presidente de Venezuela. Bien, le hablamos ahora de otros temas que también son noticia para este lunes. Revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil. Danay Galetti Hernández, nuestra corresponsal, nos informa que cientos de representantes de pueblos originarios ocuparon la Secretaría de Salud Indígena de Brasilia para exigir al gobierno de Jair Bolsonaro más atención sanitaria en sus territorios y evitar la transferencia de esa responsabilidad a las alcaldías municipales. Vamos a escuchar el informe. Representantes de los pueblos originarios de Brasil ocuparon hoy la Secretaría de Salud Indígena de esta capital, Brasilia, para exigir al gobierno de Jair Bolsonaro más asistencia sanitaria y evitar que se transfiera esta competencia hacia las alcaldías municipales. Según denuncian estos indígenas en un documento que entregaron hoy a las autoridades de esa entidad gubernamental, las alcaldías municipales responden a intereses políticos y económicos, racistas y anti-indígenas, y también estimulan o protagonizan actos de violencia contra estas comunidades y pueblos originarios. Otra de las cuestiones que ellos rechazan es el trabajo
de la secretaria de esta entidad gubernamental, que si bien es una mujer indígena, no ha actuado en consecuencia con las necesidades y los derechos de los pueblos originarios brasileños. Estos representantes de las comunidades indígenas estarán hasta el próximo día miércoles en Brasilia para participar también en una marcha que acontecerá este martes contra la reforma jubilatoria y contra las políticas de retroceso de Jair Bolsonaro, así como contra los recortes en educación, y también en la marcha de las Margaritas que acontecerá el próximo miércoles, y es el reclamo de las trabajadoras rurales brasileñas a favor de la tierra, el agua, la agroecología y contra todas aquellas políticas que se están implementando en detrimento del medio ambiente en Brasil. Bien, revisamos información de otro de nuestros corresponsales. Ahora, Alina Duarte, desde Estados Unidos, nos informa lo siguiente. Nancy concluye su visita a Centroamérica junto con una delegación de congresistas. Insiste en que no puede haber seguridad sin que acabe la corrupción, pero nada sobre la responsabilidad de Estados Unidos en la región apoyando guerras civiles y golpes de Estado. Vamos entonces ahora a Centroamérica con nuestro corresponsal Rolando Segura. Sandra Torres, la candidata derrotada en la segunda vuelta electoral celebrada. Guatemala llamó a la unidad. También agradeció la confianza de quienes votaron por ella y pidió por un país de bienestar y progreso. Momento de revisar ahora nuestro tema en desarrollo. Nos lleva a Europa. Trabajadores de transporte de combustible en Portugal iniciaron hoy una huelga indefinida con el objetivo de ejercer presión para que se cumplan las demandas salariales acordadas con el gobierno. Este es nuestro tema en desarrollo. Y para ello recibimos entonces el reporte desde Lisboa de nuestro corresponsal Sergio Rodrigo. Vamos a ver. Muy buenas noches, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Primera jornada de huelga indefinida de los trabajadores transportistas de mercancías peligrosas en Portugal, que siguen exigiendo una subida salarial, y en esta primera jornada ha estado marcada sin duda por la polémica de los servicios mínimos, en algunos casos de hasta el 100% decretados por el gobierno de Antonio Costa. Aquí en esta central donde se requisa gran parte del combustible de todo este país europeo, los trabajadores han mantenido la protesta desde primera hora de la madrugada, y donde han exigido al gobierno de Portugal que se ponga del lado de los trabajadores y que se les exija a las empresas de que suban el salario de los transportistas en Portugal. Hasta el momento la situación se ha complicado tanto de que el gobierno ha acusado a los propios sindicatos de que no se están cumpliendo los servicios mínimos, y para ello va a aplicar en un Consejo de Ministros extraordinario que ha celebrado hoy el propio Antonio Costa la resquisa civil, unas medidas en las que se podrá sancionar a los trabajadores que no cumplan con los servicios mínimos, y para ello ya ha movilizado a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército para que cumplan con las tareas de transporte en el caso de que no se haga por parte de los trabajadores que siguen en huelga y que, insisten, seguirán mañana y el resto de días hasta que se cumpla la subida salarial. Aquí, como digo, en Portugal, más de 12.000 agentes han sido desplegados en todo el país para evitar y limitar los efectos de esta crisis energética. Ha sido atildado el propio gobierno, que ha limitado el consumo de combustible en las gasolineras hasta 25 litros para cada vehículo. Gracias, Sergio, por ese reporte. Y bien, ahora pasamos nuevamente a nuestra pregunta del día. En el programa le preguntábamos, en Argentina los mercados financieros entraron en crisis tras la victoria del Frente de Todos en las PASO 2019. El dólar se disparó y las acciones cayeron por la derrota del macrismo. ¿Por qué esta reacción de los mercados? ¿Por qué prefieren a Macri? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Ahí lo tienen. Samuel Larrea dice, es porque el nuevo gobierno tendrá que cambiar todo a favor de la gente. Así lo hace Evo Morales en Bolivia, un buen ejemplo. Vamos a revisar otro de nuestros seguidores, Miguel Abolaño, dice lo siguiente. Tienen miedo los mercados porque saben que en un eventual triunfo del Frente de Todos, el modelo económico neoliberal en Argentina se cambiaría. Prefieren a Macri porque él gobierna bajo las órdenes del FMI y los Estados Unidos. Una respuesta más, Sabrina Roth, nuestra corresponsal, porque les garantizó ganancias extraordinarias sin ningún tipo de riesgo ni esfuerzo, con las tasas más altas del mundo que destruyeron al mercado productivo y que fomentaron a su vez la especulación
financiera. Eran las respuestas a nuestra pregunta del día. Y ya casi cuando llegamos al final de esta edición de Temas del Día, lo dejamos hoy con el video web del día. Son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook en Telesur. Hoy le mostramos una nueva modalidad de deporte urbano que se practica en el río Sena en Francia. Se trata de surfistas que han tomado las aguas del río para su deporte, una mezcla de velocidad y adrenalina. Con esto despedimos. Hasta la próxima.